Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo al Círculo de Expertos. El Círculo de Expertos que está organizado por Justime, Red Internacional de Asesorías y Despachos Profesionales. En el Círculo de Expertos queremos siempre conectar con diferentes expertos que nos ayuden sobre todo a conocer pues su experiencia, su visión profesional. Y bueno, pues justamente hoy vamos a hablar con Marc Conesa de Factorial, que nos va a hablar sobre gestión del talento. El talento, comentar que bueno, pues es algo relativo a la propia organización, que debe de ser gestionado de una forma integral para maximizar todas sus posibilidades de éxito. Por esto, la gestión del talento es, o debería considerarse, la principal inquietud de los gerentes, los directores generales y responsables de recursos humanos de las organizaciones. En esta gestión es fundamental, sobre todo, tener en cuenta pues, es un mercado competitivo globalizado, donde todas las organizaciones tienden a diferenciarse cada vez más por su capital humano. Por ello, hoy pues, contamos con un gran experto en trabajar con el capital humano, con experiencia, y por eso contamos con Marc Conesa, que nos va a hablar sobre toda la gestión del talento y las claves para diferenciarse en el mercado actual. Desde el Círculo de Expertos vamos a analizar todos los pasos que han de seguir las organizaciones para conseguir llegar al éxito gracias a esta gestión del talento. Como puede ser, pues dedicar el tiempo y el esfuerzo a entender las tendencias del mercado laboral, analizar las organizaciones para definir qué talento puede marcar la diferencia, entender la gestión del talento como un proceso y actuar en todas sus fases, y también fomentar la implicación de todas las personas del equipo, de lo que consideramos el capital humano de la empresa. De todos estos temas nos va a hablar hoy Marc Conesa, que vamos a darle la bienvenida al Círculo de Expertos. Muy buenas tardes, Marc, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Antonio, muy bien. Aquí, bueno, pues bienvenido al Círculo de Expertos. Sobre todo agradecerte tu disposición a realizar la entrevista y colaborar con nosotros. Y bueno, pues me gustaría que nos pudieras comentar un poco pues toda tu experiencia, qué es lo que haces en Factorial, antes de comenzar con la propia entrevista. Fenomenal. Antes de nada, muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar aquí y hablar de talento, ¿no? De recursos humanos, que al final es lo que me apasiona, lo que más me gusta y lo que he vivido en los últimos años y sigo viviendo en Factorial. Un poco a modo de contexto, en los últimos 10 años he estado vinculado al mundo de los recursos humanos, pasando por multinacional, donde estaba 100% orientado a fichar talento, y fichar talento para un sector que es el sector digital, tecnológico, donde el talento es de lo único que se preocupan, porque es muy escaso, extremadamente escaso, programadores, gente digital, gente de tecnología, donde hay una guerra por el talento y lo he vivido muy de cerca. Muy de cerca. Y en Factorial, plataforma de software que estamos creciendo mucho, estamos fichando mucha gente y vivimos otra guerra del talento y nos peleamos por contratar gente buena y nos peleamos todavía más para entender cómo retener a la gente que realmente nos interesa que siga trabajando con nosotros. Fenomenal, Marc. Pues gracias por estar con nosotros en el Círculo de Expertos. Para comenzar con la entrevista de hoy, pues bueno, quería plantearte una de las primeras cuestiones que aparece ahora mismo en la pantalla, y es cómo se puede gestionar el talento humano bajo tu experiencia, Marc.
Pregunta de no fácil respuesta. Sobre todo me gusta la pregunta y que le llamemos el gestionar, porque en los últimos años se ha hablado mucho de retener al talento, ¿no? Y parece que esa palabra ya se ha pasado un poco de moda y que ya no gusta, ¿no? El retener. Retener es como coger a alguien para que no se escape, ahora es gestionar. Y para mí es muy sencillo de decir, luego no es tan sencillo de aplicar, pero el talento son personas. Entonces, a las personas hay que escucharlas. Escucharlas, entenderlas y entender cuáles son sus motivaciones. Una vez sabes eso, ya podrás gestionar su talento. Pero si contratas a alguien y no sabes cuáles son sus motivaciones, si su motivación es salarial, si es crecimiento personal, si es tener su primera experiencia y que le aprieten bastante para aprender rápido. Quizás su motivación es estar 2 meses aquí para luego viajar a otro país. Si no se entiende su motivación de la persona, es imposible luego de tomar medidas. Así que ese sería mi foco, entender la motivación de la persona. Yo creo que es súper importante el hecho de poder detectar cuál es la motivación, es decir, qué es lo que está motivando para poder desarrollar esa labor, ese proyecto, ¿no? Y al final, detectar esto convierte, pues eso, al propio empleado en el desarrollo de su propio talento. Al final, pues yo creo que esto es importantísimo porque debemos de considerar o debemos de empezar a trabajar a considerar que el equipo es el capital humano que forma parte de la empresa. Y bueno, pues que para poder crecer también es necesario que el propio capital crezca. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista personal. Entonces yo creo que es importante también desarrollar esa serie de habilidades o de conocimientos para poder fomentar esa motivación. 100%. Creo que también es importante que, aparte de esta gestión del talento y de cómo motivar al empleado y al colaborador, también se debe hacer, pues, ¿qué es lo que crees que debe de hacer una empresa para empezar a gestionar ese talento? Es decir, ¿qué es lo que debe hacer? Es decir, hemos detectado que la motivación es importante, pero ¿qué deberíamos de hacer para poderlo gestionar? Total. Se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Es decir, lo que hemos antes hablado de conocer la persona, entrar un poquito más al detalle en cuáles son sus motivaciones, está muy bien, pero sí que es verdad que lo que debe hacer una empresa es tener una estrategia. Es decir, hablar de recursos humanos, hablar de talento, sentarse, dedicarle tiempo, dedicarle estrategia, implementarla y seguimiento. Al final, lo típico, ¿no? Está de moda, vamos a hacer encuestas de satisfacción. Hago las encuestas, ya he hecho las encuestas y ya está, estoy contento, ¿no? Estoy gestionando el talento de mi empresa. Continuidad. Es decir, lo primero es hacer una estrategia. En esa estrategia podemos hablar de evaluación evaluación del desempeño, podemos hablar de encuestas de satisfacción, podemos hablar de planes de crecimiento, podemos hablar de entrevistas de entrada, entrevistas de salida, para saber por qué la gente se queda y por qué la gente se va. Podemos hablar de muchas cosas y hay mucha literatura escrita de cómo hacer un plan de recursos humanos, pero lo que he visto más en mi carrera es muchos picos de motivación, pero muy poco seguimiento. Está muy bien aplicar cosas, pero luego hay que analizarlas, hacer el seguimiento y ya no digo tomar acciones, ¿no? Que al final está muy bien saber cómo está la gente, hacer una encuesta de satisfacción, pero si luego no tomas medidas, acciones y vuelves a hacer o vuelves a reiterar en esa encuesta para ver si has modificado algo, es muy banal, ¿no? Parece que lo hagas porque está de moda. Entonces, estrategia, donde ahí puedes, sobre todo, hacer algo muy básico, ¿no? Una encuesta de satisfacción. Saber cómo está la gente, preguntarle. Seguimiento de ello para ver si las acciones que has hecho realmente han impactado, positiva o negativamente, pero han impactado en la gente. Sí, no solo está en definir, como tú bien dices, la estrategia, sino, bueno, ver ese proceso, ese desarrollo, cómo se está implementando, cómo se está llevando a cabo, cuáles son los puntos de mejora, cuáles son los puntos que a lo mejor están fomentando la motivación y que no éramos conscientes. Yo creo que el secreto está no solo en definir y diseñar una buena estrategia,
sino tener ese seguimiento y ese control para, bueno, pues como tú bien dices, hacer una evaluación de la continuidad, del desempeño, de tener en cuenta también esos planes de crecimiento dentro del equipo, ¿no? Pero es importante Totalmente. no perder ese camino, sí. Y sobre todo creo que es muy importante en ese sentido que siempre vaya de arriba a abajo. Es decir, si dirección no se lo cree, no sirve de nada decir horarios flexibles, ¿no? Para todo el mundo. Vamos a implementar el horario flexible. Cuando luego se va una persona, ¿no? Y se le mira mal porque se ha ido, ¿no? Si implementas, si piensas en el talento y haces acciones, luego has de ser consecuente con esas acciones y desde dirección hasta el último empleado, pero hay que ser consecuente y que no sea simplemente hacer por hacer, sino creer en que esas acciones es para retener, no retener, sino para fidelizar el talento. Así es. Gracias, Mar, por compartir estos puntos que nos estás planteando. Quería realizarte otra pregunta que es muy cortita, pero que yo creo que exige bastante, y es ¿cómo se logra el talento? Tampoco es de fácil respuesta. Creo que hay dos formas. Fácil, es decir, habrá 1000 formas, pero hay dos claras. Lo llevo a veces un poco al terreno de algo que es lo que yo disfruto, ¿no? Que es el mundo del fútbol. Puedes o fichar o desarrollar. Es decir, o puedes dedicarle tiempo a desarrollar a alguien o puedes fichar a alguien contrastado en el mercado. Sus pros y sus contras, ¿no? El fichar a alguien ya que ha corroborado que tiene talento o lo ha demostrado, tiene todos los números que te va a costar más dinero. Es decir, económicamente pues va a costar más fichar talento contrastado. Riesgos. Puede ser que encaje, no encaje en la empresa, encaje en la metodología, no encaje en la metodología, pero sí es verdad que, bueno, más corto plazo, no tengo tiempo de formar, ficho a alguien que ya lo ha hecho en el pasado. O no, hago un plan y desarrollo la gente dentro. Creo que el éxito está en mezclar las dos cosas, cosa que es muy difícil. Intentar hacer un plan a largo plazo de talento donde tú cojas gente quizá más junior o menos aptitudes en ese sentido, menos habilidades para hacer cosas concretas, creas en su talento y hagas un plan de desarrollo. Será más largo plazista, pero sí es verdad que el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de que esa persona le has aportado algo como persona, le has hecho crecer, es una forma brutal de fidelizarlo en tu compañía, en tu corporación, porque creíste, ¿no? en esa persona en su momento, cuando no tenía tanta alternativa en el mercado y le diste las herramientas para evolucionar, y cuando tenga todas esas alternativas en el mercado habrá una sensación o un sentimiento de fidelidad muy fuerte, ¿no? Y eso a día de hoy en el mercado se valora muchísimo con la guerra de talento que hay, ese punto que te sirva para fidelizar a la gente, que no sea meramente económico o proyecto, que sea ese punto de fidelidad al responsable, a la responsable, a la empresa, al proyecto, y eso se gana formando a la gente, dándole cuando quizá otro no le dio. Y si no, pagas y traes talento formado. Sí, no, pero sí que es cierto que ese sentimiento de afiliación, de integración es importante, y yo creo también para que esto exista o coexista, el director o el responsable deberá también de plantear que existe un planteamiento de crecimiento, porque Total. puede haber un equipo que puede estar muy motivado, pero si presienten que no hay más allá, o aunque se sientan muy motivados, eso irá, es decir, la escala generará también escasez de propio crecimiento, siempre y cuando eso sea un factor importante para poder crecer, ¿no? Dentro del capital humano. Total. Bien, otra de las cuestiones que queríamos, en este caso, preguntarte es cómo desarrollar el talento de los empleados. Aquí también hay mucha literatura, ¿no? de cómo desarrollar el talento. Pero, por ejemplo, a mí una de las cosas que yo he vivido, para bien o para mal, lo he visto muy de cerca, ha sido a veces la sobreprotección
en el management. Es decir, a veces nos pensamos que para desarrollar talento hay que sobreprotegerlo, ¿no? Y hay que cuidarlo. Y a veces, ostras, no te preocupes que esta persona es talentosa, ¿no? Y como nos da miedo a veces esa persona que destaca un poco más por actitud o por talento o por habilidades, por lo que sea, pero destaca un poco más y como a veces se tiende a sobreproteger esa persona. Entonces, mi punto de opinión, es mi opinión, no creo que sea la forma de hacerle crecer como profesional. Yo creo más en el exponer a la gente, exponerla, sacarla de su zona de confort, con sus riesgos. Efectivamente, hay un riesgo, ¿no? Pero me acuerdo de mis años de consultoría donde el ritmo era muy alto, extremadamente alto, ¿no? Es decir, hace 7, 8 años, cuando se trabajaban muchas horas, donde era normal, 2012, donde al final pues era difícil encontrar trabajo, la gente se peleaba, habías de pelear mucho, habías de trabajar mucho, y parecía, ¿no?, que a veces ostras, vamos a cuidar a esa persona, que si no se nos va a ir de la empresa, cuando a veces el hecho de estar expuesto, el hecho de ir a tope, el hecho de aprender mucho consecuentemente, te hace crecer profesionalmente. Entonces, no digo que tenga que ser siempre así, pero yo creo que exponer a la gente, sacarla de donde se siente a gusto, le va a hacer aprender. Por A o por B lo pasará mejor o peor, pero sí es verdad que será una zona de aprendizaje, una zona de hacer cosas nuevas, de no encontrarte en esa zona de confort donde uno se siente a gusto. Y a veces cuesta, ¿no?, empujar a la gente, exponer a la gente a ese riesgo, ¿no? Pero yo creo que es una de las formas, unas formas que sirven para que la gente crezca, la gente evolucione, la gente desarrolle habilidades que no tenía o que no va a desarrollar o no tan rápido en entornos más controlados. Sí, luego hay un montón de factores que pueden hacer que el propio personal sea mucho más conservador o más disruptivo, también en base un poco a la mochila, ¿no?, que lleve el propio empleado. Esto también son los factores que a lo mejor, pues bueno, que es importante que salgan de esa zona de confort, es importante de que les ayuda a aumentar esa zona de desarrollo próximo y aumentarla mucho más, es decir, todo lo que conocen y todo lo que pueden llegar a conocer. Pero sí que es verdad que también hay que tener en cuenta, pues eso, las experiencias previas, ese bagaje, para ver si pueden encajar o no en esos perfiles que nosotros queremos desarrollar dentro del propio equipo, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y me acuerdo de uno de los fallos que también yo he vivido en el pasado, de a veces le llamamos soft skills, ¿no? A veces metemos palabras inglesas sobre todo a los recursos humanos, las habilidades de las personas. Entonces, cuando haces una evaluación del desempeño e intentas trabajar con una persona algunas de sus habilidades, yo personalmente he caído a veces en la trampa de querer ayudar a alguien y decir, mira, o sea, nos sentamos y miramos cuáles son de tus habilidades las que vamos a trabajar. Y pues esa persona destaca por lo que sea, por muchas cosas, pero por otras, pues quizás una persona menos ordenada, ¿no? Vamos a poner como una de las habilidades que es como fácil de detectar. Entonces, vamos a trabajar contigo el orden, ¿no? Y ahora mismo estás a este nivel, del 0 al 10, un 2, vamos a intentar llegar al 10. Y focalizar muchos esfuerzos a que esa persona pase de un 2 a un 10 muy rápido y al final frustración. Porque expectativas muy altas, intentas empujar a alguien muy fuerte en algo que quizá es su debilidad, ¿no? Es su campo de mejora, pero es una debilidad en la que tiene que trabajar. Y también creo que es importante el tener paciencia con el cambio. Es decir, no cambia uno sus habilidades, no aprende o no tiene una competencia nueva de un día para otro. Entonces, tengamos paciencia con el talento, trabajamos en una competencia y no intentemos pasar del 2 al 10 en 2 meses, intentamos pasar del 2 al 4 y aunque para ti quizá que eres una persona súper ordenada, te parece que esa persona todavía está por debajo de tus expectativas o lo que debería, a veces pasar de un 2 a un 4 es mucho más difícil
que de la persona que pase del 6 al 10. Entonces, ahí sí que yo lo he vivido de quizá marcar unas expectativas con gente de mi equipo demasiado altas para según qué competencia, cuando a veces pasar del 2 al 4 es un súper éxito y has de valorarlo, has de reconocerlo, porque para pasar del 4 al 6 tiene que asentarse, seguir aprendiendo y tener un margen de tiempo, ¿no? en el que seguir trabajando en una capacidad, no intentar pasar de un extremo al otro con una habilidad concreta de una persona. Muy buena estrategia. Con respecto a tu visión, me gustaría saber, bueno, pues, ¿cómo implementarías, es decir, desarrollar el talento o el potencial talento de los mejores empleados de acuerdo con el desempeño laboral que están llevando a cabo? Es complejo, ¿no? A veces, ¿quién son los mejores empleados? ¿Qué es, ¿no? Ser el mejor empleado, ¿no? Una de las estrategias que en mi carrera hemos utilizado, sobre todo en etapas donde el mercado va muy bien, mucha rotación, la gente se mueve fácil porque hay bastante oferta de empleo. A veces lo he vivido de ponernos nerviosos de vamos a implementar estrategias, vamos a ver cómo hacer para fidelizar a la gente, a todos a la vez, que no se vaya nadie, se te va uno, se te va otro, entras en ese círculo negativo. Entonces, una de las estrategias en las que yo creo, en organizaciones al final donde hay pues, management, ¿no? con gente a cargo, al final normalmente un manager que puede tener 6, 7, 10 personas normalmente para poder tratar el talento como tal y poder hacer encuestas de satisfacción y poder hacer encuestas de desempeño y gestionar bien los equipos. Una de las estrategias que a mí me ha funcionado es a cada responsable, a cada potencial manager o responsable de equipo, escoge una persona. Escoge quien para ti sea la persona que tenga más potencial. A veces no podemos dedicarle muchísimos esfuerzos a todo el mundo, pero sí que intenta coger a esa persona en la que tú creas que te va a hacer mejor profesional, va a llevar tu empresa a un siguiente nivel. Es una persona de valor y haz una estrategia en concreto para esa persona. Y si cada manager cogen a su persona estrella, ¿no? y le hacen una estrategia, seguramente esa persona se sienta importante y ya consecuentemente hagas que se sienta un poco más valorada y con esa persona hacer una estrategia a corto, medio, largo plazo. A mí es algo que siempre me ha gustado mucho, sobre todo lo he vivido mucho en ese perfil más joven, más dinámico. A día de hoy una persona quizá no se ve en una empresa más de 2 años, más de 3. Sector tecnológico, digital, el estar más de 3 años en una empresa estás obsoleto. No te visualizas en una empresa a largo plazo. Buscas el cambio, buscas la innovación, buscas ver otros proyectos. Entonces, esa persona que quieres fidelizar en tu empresa, hazle un proyecto a corto, medio y largo. Puede ser a veces tanto profesional como puedes tratar temas personales. No hay que tener miedo a veces de dónde te ves personalmente de aquí 5 años, quizás viviendo con mi pareja en Australia, ¿no? Entonces, puede ser que ya no coincida un poco con el plan de carrera que tú le haces a esa persona. Entonces, sí que es interesante poder marcar un corto, medio, largo, tanto profesionalmente, qué quieres aprender, qué quieres hacer, dónde te ves, si es gestionando equipos, si es como persona referente en la parte más técnica, dónde te ves. Y luego, personalmente, ¿qué planes tienes, ¿no? en tu vida? Entonces, conocer esos planes, que a veces no le damos mucha importancia, es determinante para saber si esa persona va alineada con tus objetivos de empresa y tus objetivos de gestión del talento. Totalmente. Yo creo que conocer esos planes marca el secreto total de hacia dónde puedes alinear a esa persona o a ese capital humano para poderlo desarrollar dentro del equipo. Porque a lo mejor puedes tener ciertas pretensiones con el personal relacionado con esta serie de aspectos, pero si no somos capaces de conocer esos planes, no podemos alinear a lo mejor la estrategia inicial que queremos implementar. Por lo cual yo creo que es importante, aparte de ese seguimiento, detectar estas necesidades
porque van a marcar el ritmo y el crecimiento del propio desarrollo profesional, ya no solo de ese miembro, sino del equipo, ¿no? Totalmente, ¿eh? Y una de las cosas que me ha pasado en el pasado ha sido gente joven, recién salida de la carrera, con una ambición brutal, mundo tecnológico digital, hacer un plan estratégico para un equipo con una persona, ¿no?, muy brillante, donde yo pensaba que sería manager, ¿no? Y un año formándote así, siguiente año con una persona, para que de aquí a 5 años seas el manager del equipo, los líderes. Hasta que un día tomando un café, ¿no? Ostras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hablando de la vida más personal. Muy bien. ¿Y qué planes tienes en la vida, no? Pues mi plan es vivir en el extranjero, para ir a aprender inglés, para vivir una experiencia internacional, empresas tecnológicas, ¿no? A día de hoy, pues tanto Dublín como Ámsterdam, como Londres, hay muchísima empresa tecnológica donde atraen talento de una forma muy, muy fácil. Y yo estaba haciendo planes con esa persona, formándola o preparándola para que fuera el próximo manager de un departamento, cuando no iba alineado con su plan de vida. Entonces, podíamos hacer todos los planes del mundo de fidelización y de crecimiento y de performance y 120 encuestas, pero si su plan vital era tener una experiencia en el extranjero, no tenía ningún sentido todo el plan que yo le estaba montando. Y fue un error de no entender las motivaciones personales de la gente. Uh-huh, uh-huh. Sí, porque al final la preparación, pues todo el mundo está preparado o puede tener ciertos conocimientos y habilidades, pero sí que es cierto que estos planes pueden fidelizar o no pues en la toma de decisiones de la continuidad del personal en el propio equipo, ¿no? Total. Sí, te iba a hacer una pregunta de cuál es el alcance de la gestión del talento humano y del plan de la gestión, pero creo que me ha quedado bien claro estas cuestiones con todo lo que me has expuesto. No sé si quieres puntualizar algún aspecto de cuál es el alcance de la propia gestión. O sea, creo que es infinito, ¿eh? El alcance es infinito. Mira, pero yo siempre voy descubriendo cosas nuevas también. Una de las últimas cosas que implementamos, que es sí más no curiosa, normalmente en las empresas, cuando le dedicas mucho tiempo a fidelizar a alguien, si le dedicas tiempo y ganas y inviertes en personas, en su crecimiento, por A o por B esa persona, pues por lo que sea, luego se va, existe la rotación, guerra de talento, ficha por otra empresa, muchas veces es frustrante. Muchas veces te decepcionas o a ti mismo o a la persona y puede ser que incluso que cuando se vaya no tenga la mejor despedida del mundo, ¿no? Ostras, se me ha ido, tal, no sé qué, confiaba en ti. Y esto lo he vivido muchísimo en consultoría, muchísimo. Hasta que al final las empresas cambian un poco el chip y dicen, entiendo y respeto que la gente joven en un momento dado quiera tener una experiencia vital fuera del extranjero, quiera cambiar de empresa cada X tiempo, porque tenemos la necesidad a veces de vivir, de cambiar de empresa, de aprender cosas nuevas, de tener nuevos compañeros en diferentes países. Y eso, el talento joven, al final, casi todo el mundo tiene un poco esa sensación, ¿no?, de no quererte estancar, de vivir muy rápido. Entonces, las empresas, ya he visto cada vez más que lo que hacen son packs o welcome backs, ¿no? O planes de retorno. De decir, aunque me frustre que te vayas, voy a intentar darte la mejor experiencia de salida, porque cuando tú vivas tu experiencia en el extranjero, cuando tú vivas tu experiencia en otra empresa por el simple hecho de esa necesidad vital de salir, vivir, de aprender, en algún momento dado volverás, ¿no? Volverás, ya sea pues, a tu país, a tu ciudad, o volverás a buscar empleo. Entonces, se crean, ¿no? He visto crear esas estrategias de aceptar que la persona se va a ir, pero trabajar en que vuelva el día de mañana. Y ya no se tienen esas salidas, ¿no?, a veces un tanto negativas, porque sabes que esa persona, si es talentosa, si le has hecho un buen trabajo, si has aprendido con ella, si ha aprendido contigo, el día de mañana puede volver a trabajar contigo.
Cierto, no, no, y la verdad es que es un punto de vista, yo creo que no se suele usar, pero que es súper funcional, porque a lo mejor tú quieres, bueno, pues implementar esa formación, ese conocimiento, ese desarrollo, pero quién sabe si el hecho de que esa persona se marche a otra empresa de manera internacional también pueda repercutir de manera positiva en su crecimiento, desarrollo profesional, y quién sabe si esa inversión que se hace externamente por otra empresa puede venir revertido de una Total, manera directa a lo largo del tiempo. Es decir, dentro de 10 años, si decide volver, pues si se ha ido a una zona de creación de startups o de crecimiento tecnológico o incubadoras de este tipo, se ha relacionado, ha aprendido, ha conocido nuevas visiones de cómo desarrollar un negocio y sabes que puede existir esa vuelta bueno, pues a sus raíces, a su entorno, pues una oportunidad muy interesante total. porque te está dando un conocimiento que a lo mejor inicialmente el propio crecimiento de la propia empresa de manera inicial no lo puede ofrecer. Es decir, porque no todas las empresas pueden internacionalizarse. Pero bueno, es una manera que me parece muy bien como lo has planteado, el hecho de seguir manteniendo ese contacto con el propio talento que se nos marcha para que, bueno, en algún momento pueda replantearse el hecho de que todavía contamos con esa persona, ¿no? Y no solo eso, sino que de cómo hablar de tu empresa. Es decir, en consultoría, asesoría, gestoría, muchas veces hay como una tendencia de entrar, aprender, pero mucha gente se mueve, ¿no? Pues al cliente final, que internaliza un departamento, donde sabes que al final es otro ritmo. Entonces, no tiene que ser malo. Si al final lo que va a hacer va a hablar bien de dónde trabajó, lo mucho que aprendió, las oportunidades que se le dieron, y eso ayuda a atraer talento. Eso ayuda al final a Mm, que hablen bien de tu marca, que hablen bien de tu totalmente. empresa y que la gente joven, al final, que se quiera formar y que quiera tener unos conocimientos rápidos y altos de cualquier ámbito laboral, escoja tu empresa, ¿no? O se acerque a tu empresa, porque se habla bien. La gente que está dentro, pero sobre Mm, todo la gente que está fuera. totalmente. Yo creo que esa estrategia también fideliza la imagen de marca de Total, la propia empresa. total. Y eso a largo plazo puede dar o muy buena imagen o puede dar muy mala imagen, dependiendo de cómo ha sido la propia experiencia. Por eso el hecho de cuando la gente se marcha siempre es bueno que pueda existir esa oportunidad uno, a que se vayan con un buen sabor de boca y dos, a mantener y fidelizar este talento, ¿no? Sí, Totalmente. me parece muy buen planteamiento. La verdad es que sí, muy bueno, Marc. Con respecto a otra cuestión que yo quería realizarte en esta entrevista de hoy es, ¿qué representa para la organización la capacidad de gestionar el talento? Es decir, ya no nos vamos a la parte del empleado, sino a la propia organización. ¿Qué representa para la organización gestionar el talento? Algo tan sencillo como, pongo un poco el ejemplo de lo que vivimos nosotros en Factorial. Pasamos de 65 a 300 personas y queremos ser el doble. Entonces, el hecho de formar a personas capaces de formar a otras personas, el hecho ya no tú eres el manager, sabes cómo se hacen las cosas, tienes 5 personas, 10 personas, les explicas, les incentivas, les ayudas a hacer las cosas. Pero cuando tienes que multiplicar la empresa, cuando tienes que fichar, cuando tienes que contratar mucha más gente, es imposible, ¿no?, que puedas tener un equipo o gestionar a 20, 30, 40, 50 personas. Necesitas managers. Entonces, formar a esos managers de managers, formar a esa gente que tiene que no hacer cosas, sino hacer que se hagan las cosas, es extremadamente complejo. Y al final, el organizarte a nivel de talento dentro de una empresa para formar a gente talentosa que sepa retener o fidelizar a otra gente talentosa, es como una cadena, ¿no? De que al final, por muchos esfuerzos que hagas en una primera capa, los vas a poder cumplir, pero si no haces que esa persona o ese grupo de personas sigan manteniendo la cultura, la filosofía, la forma de tratar a la gente, la forma de tratar al cliente, la forma de vivir el negocio, se pierde la esencia, ¿no? Se pierde la visión, se pierde la misión, se pierde la cultura dentro de la empresa y más en empresas que crecen muy rápido, que en muy poco tiempo te puedes dar cuenta que quizás más de la mitad de tu gente
de la empresa llevan menos de un año. Entonces, o has hecho un trabajo muy fuerte de a la gente que tenías, al talento que tenías, formarlo, fidelizarlo, para que sepan transmitir todos esos valores, para que sepan llevar la visión de la empresa a cualquier persona nueva que entre, es difícil de mantener y se pierde, y eso es la esencia de las empresas, es lo que te diferencia de otra empresa tecnológica que hace lo mismo con otro producto tecnológico, ¿no? Otro despacho que al final hace lo mismo con otros tipos de clientes. ¿Por qué en tu empresa y no en otra? Es lo que nos hemos de preguntar, intentar siempre mantener esa esencia, esa forma de hacer las cosas, que es lo que va a determinar que el talento quiera estar en tu empresa y no en otra. Sí, yo creo que es importante como tú indicabas, el mantenimiento de la esencia. Al final, cuando formamos a los managers, tenemos que ser capaces de transmitirles, pues bueno, esa esencia que tiene la propia empresa, ¿no? Es decir, la Total. visión, la misión. Y aparte ya no solo es eso, sino que yo creo que aparte de gestionar el propio talento, de formarles para poder ser manager, también tenemos que detectar algo que yo creo que es importante y que cuesta desarrollarlo, no sé, tú qué me dirás al respecto, pero el liderazgo, ¿no? Yo creo que el liderazgo es algo de lo que se habla mucho. Hay mucha gente que puede llegar a sentirse líder, pero no tener liderazgo. Y bueno, no sé cómo se gestiona, porque entiendo que los managers al final tienen que liderar con un equipo. Y si lideran de una manera eficaz, efectiva y que además fomenta el propio desarrollo del equipo, será mucho más práctico que aquellos que lo que les genera son inquietudes, miedos, incomodidad y al final provocan que ese propio talento se desmotive, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona ese talento para liderar? Es complicadísimo, ¿no? Al final el liderazgo creo que todo el mundo habla de él, pero es algo que no lo tocas, ¿eh? No lo palpas. Y es muy complejo y diferentes tipos de líderes, diferentes actitudes, diferentes formas de expresarse, ¿no? Ese líder un poco más, quizá más tímido, ¿no? Pero con un liderazgo muy fuerte porque su palabra influencia o influye muchísimo en la gente, o ese líder mucho más abierto, ¿no? Y mucho más pasional, que la gente le sigue por lo que hace, no por lo que dice. Hay muchos tipos de líderes y al final todo manager debería ser un líder, porque al final tiene que transmitir, tiene que guiar a la gente. Entonces, sí es verdad que muchas veces nos empeñamos en darle liderazgo, en hacer que una persona sea líder cuando no quiere, cuando no lo siente, cuando no le apetece, y es al final cuando se crean males entendidos, la gente no sigue a su responsable, no cree en él. Entonces, creo que es muy complejo, pero creo que hay que hacer un trabajo de fondo muy fuerte de detectar al líder. El líder no tiene por qué ser un manager, pero es un líder, tiene liderazgo. Ujú. Y el liderazgo a veces se encuentra o lo encuentras en cosas muy banales, ¿no? En el día a día, en la persona que ayuda al compañero, la persona que escucha, la persona que cuando habla la gente, si más no, se lo toma en serio o le escucha, si más no, la persona que crea equipo, que la gente que motiva, ¿no? al resto. Entonces, si detectas a esa persona, si detectas a ese líder, luego dale herramientas. Luego fuérzale, ¿no? Para que dé un paso adelante, para que coja más responsabilidades, para que se sienta más partícipe de tu negocio, alínealo con los objetivos que tú tengas como empresa, porque si es líder y le das herramientas, va a ser un buen manager y te va a saber gestionar un equipo, va a coger responsabilidades, la gente le va a seguir, va a saber transmitir. Le tienes que ayudar, le tienes que enseñar, le tienes que empujar, le tienes que dar las herramientas que necesite para desempeñar su puesto de trabajo. Pero sí es verdad que es un poco como el camino fácil, ¿no? No es Ujú. fácil porque cuesta muchísimo detectar a esa persona que está considerada como líder, ¿no? Por esas pequeñas cositas. Pero si la detectas, luego ya es como todo mucho más fácil. El trabajo es como más... hay más documentación, ¿no? Pero nadie te enseña a detectar el líder. Sí te enseñan a cuando tienes el líder cómo formarlo, cómo seguirlo, cómo darle herramientas. Pero todo parte de que encuentres la persona
que tiene ese liderazgo un poco innato o que se lo ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y con eso, bueno, es como primero trabaja con esos y si luego no encuentras, pues ya haz planes de cómo generar o de cómo crear un líder que al final también es pues, escucharlo, ayudarle, darle herramientas y ponerle objetivos para que vaya dando pasos adelante en su carrera y que la gente lo siga. De todas maneras, tengo que indicar que es muy importante la puntualización que has hecho, que muchas veces a lo mejor el líder está dentro del equipo y no tiene por qué ser el manager. Esto es Total. importante, esto es importante. Tanto para conductas de crecimiento como para conductas disruptivas dentro del propio equipo. Es decir, que es importante saberlo detectar y hay que tener cierta habilidad para entender hacia dónde va ese equipo, ¿no? De profesionales dentro de si cumple o no esa influencia para alinearlo o no a través de las cuestiones del día a día, de la visión y la misión de la propia empresa. El liderazgo, este famoso intangible, es muy difícil de detectar de manera inicial. No sé, Mar, ¿tú qué nos podrías decir con tu experiencia? Hay una cosa súper absurda, no sé si te lo has fijado, Antonio, lo has vivido, o en una reunión donde hay pues, más gente, ¿no? Y hay una persona que es pues, o está de pie, o está haciendo una presentación, o está haciendo una demostración, o es el manager, explica algo, di algo, o cuestiona cosas, ¿no? Inconscientemente, en las reuniones, la gente, cuando se hace una pregunta, ¿no? Inconscientemente miran a alguien. ¿Te has fijado que a veces pues la gente, ¿no? Alguien dice o esto lo vamos a hacer así porque sí, sí, sa. Y siempre ves como hay un grupito de gente o gente que acostumbran a mirar a alguien para ver si esa persona corrobora, ¿no? O cree en esa idea. Esa persona es un líder. Esa persona tiene peso y ha estado callada, ¿no? Y a mí me gusta o me hace bastante intriga en las reuniones con gente, con más de 5, 6, 7 personas, cuando alguien hace algo, ¿no? Hacia dónde mira la gente. Y acostumbra a ser, pues, una persona que, sin decir nada, como la gente le sigue, le cree, su opinión es importante, se le busca la mirada, ¿no? Como de aprobación o de a ver qué dice o a ver qué piensa este. Entonces, detectar eso, estás detectando un líder. Eso lo hacíamos incluso en momentos de consultoría, de que la gente se te va porque no sabes qué hacer. Buscas a líderes dentro de la compañía porque sabes que esa persona tiene influencia. Y no tiene que ser un manager ni muchísimo menos. Es una persona que si habla bien, la gente le sigue, pero si habla mal, la gente también le sigue. Entonces, cuidar a esa gente, primero detectarla. Primero detectarla y luego saber que es una persona que su palabra tiene una influencia muy fuerte. Y eso dentro de una compañía puede hacer muchísimo bien o muchísimo mal, porque arrastra al resto. Entonces, estamos casi obligados en las organizaciones a detectar esas personas, hasta poner un mapa, ¿no? y dibujarlas. Estas son las personas con influencia dentro de la empresa, porque son las que van a mover al resto, ¿no? La gente un poco más pasiva. Y al final ya sabemos, ¿no? Lo que se crea en las empresas de hemos cambiado el horario y este ha dicho que no le gusta, entonces las 5 personas hablan mal de eso. Por eso detectarlas, por esas pequeñas cosas, quién mira a la gente, a quién escuchan, quién alguien dice algo y la gente está atenta, es súper chulo encontrar a esa persona porque te aporta mucho detectarla. Pues Mar, yo me voy a quedar con todo lo que nos has compartido hoy por la tarde, esta tarde, que ha sido pues eso, el tema de detectar las motivaciones, conocer la estrategia, mantener un seguimiento, una continuidad para tener ese control y evaluación de desempeño, así como los planes de crecimiento. Importante tener en cuenta también esos ingredientes para fidelizar al propio empleado, es decir, conocer cuáles son sus planes. Yo creo que es algo muy importante y que en este mundo globalizado, donde bueno, pues tenemos que tener en cuenta sobre todo pues generar una buena imagen de marca, que todas aquellas personas que pasan por nuestra empresa, por nuestro equipo, se lleven un buen sabor de boca, se mantengan o no en él. Y yo creo que todo esto alineado pues puede generar una influencia de manera muy positiva, sobre todo para seguir creciendo, ¿no? en esta gestión del talento.
darnos alguna recomendación, algún tips sobre algún aspecto que creas que nos hayamos dejado en el tintero. O sea, al final un poco es el resumen de todo ello, ¿no? Es el darle mucha fuerza al darnos cuenta que las personas es lo que diferencia a las empresas. Que al final, y lo vivimos en el mundo tecnológico muchísimo, ¿no? Es al final, tú tienes un producto o un servicio y al final lo que te diferencia a ti del resto es esa gente que tienes dentro, lo motivada que está, el talento que tiene, cómo soluciona cosas, cómo aporta valor, cómo se entienden entre ellos. Y al final son las personas. Entonces, si no le dedicamos tiempo, si no le dedicamos recursos, si no pensamos en cómo desarrollarlas, al final no evolucionamos. Entonces, yo soy muy pro personas y me encanta al final que se ponga el empleado en el centro y se le cuide y se le intente sacar el máximo, porque si le sacas el máximo, te va a aportar el máximo a tu organización, alínealo con tus objetivos y es cuando las cosas pasan realmente. Fenomenal. Las personas diferencian las empresas. Yo me quedo con esta frase a reflexionar con todos los asistentes del Círculo de Expertos de hoy. Y para finalizar, yo creo que vamos a compartir pues, tu libro, películas que nos recomiendas. Y es curioso porque hemos terminado hablando del desarrollo y de la evolución y justamente si viéramos el primer libro que tú nos recomiendas, en este caso es Sapiens, que entiendo que en cierto modo también habla de la evolución, ¿no? De la propia humanidad. Este libro me lo leí hace poquito, me dejó como reflexionando muchos días, sobre todo de a veces le damos muchas vueltas a todo y aquí te habla, ¿no? de años para atrás que teníamos un poco los mismos problemas, ¿no? De las personas, de qué hacían, qué no hacían, cómo vivían y plantea algunas preguntas muy chulas de si la persona, ¿no? La persona que a día de hoy conocemos o la que no conocimos, ¿no? Pero hace millones de años, ¿quién era más feliz? Y yo me quedé pensando, ostras, ha pasado años y años y años y años y años y se cuestiona eso, ¿no? Es decir, ¿era más feliz el que vivía sin nada de lo que tenemos ahora o no? O seremos más felices o la generación será mucho más feliz la que viva de aquí 100 años más. Plantea cosas así que te dan que pensar y, bueno, muy recomendable. A mí me gustó mucho, la verdad. Pues Sapiens de Yuval Noah Harari. Nos recomienda Mark en este aspecto. Vamos a ver qué nos recomiendas de películas y en este caso es Los Rebeldes del Swing Kids de Tom Carter. No sé por qué he recomendado esta película, pero yo creo que es la primera de pequeño que me impactó. Yo creo que fue la primera película que es muy pequeño, sentado en el sofá de mi casa, pero que dije, ¿esto qué es? O sea, disimulando para que no viesen mis padres, llorando. O sea, me impactó tanto que la sigo recordando. Yo creo que no me acuerdo ni de qué va la película, pero creó un impacto en mí que nunca me había pasado, ¿no? Viendo la televisión o películas. Quizá me la dejaron ver siendo demasiado pequeño. Yo creo. No sé si tocaba que me la enseñas en ese momento. Curioso que haya sido, bueno, pues que al final todo nos genera un recuerdo, todo aquello que nos genera un impacto, al final sea positivo o negativo, ¿no? Entonces, bueno, recogiendo lo que hemos comentado, es importante generar un impacto positivo en el capital humano para que, bueno, pues se mantenga un buen recuerdo, ¿no? Al final se queda grabado en el subconsciente. Total. Otra de, bueno, en este caso, la canción que nos recomiendas, en este caso, tu favorita, entiendo que es las trampas al sol de La Fuga. ¿Por qué las has querido compartir con nosotros, Marc? Pues por lo mismo que has dicho, Antonio, es decir, no sé, sinceramente, yo creo que no te sabría decir ni una letra de la canción, pero te vincula a cosas vividas, ¿no? A sensaciones, a emociones, y eso al final es lo que vinculado, ¿no? A todo lo que hemos hablado, lo que hemos de crear en las personas, en las empresas, emociones, sensaciones, o sea, al final nos van a recordar por eso, ¿no? Y al final nos van a recordar por
cómo vivía en la empresa, cómo trataba a sus compañeros, qué aprendió, qué no aprendió. Son sensaciones. Y nos movemos muchas veces más por la parte más de sensación que por la parte más racional como tal, que no sé qué dice la letra. Sí, muy buena. Por cierto, para terminar, esta frase que yo creo que es muy importante, sobre todo para trabajar en equipo, para analizar, y yo creo que es práctica, sencilla y muy funcional. Es decir, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Yo estoy totalmente de acuerdo. No sé si de los asistentes alguien está en contra de ella, lo pueden hacer a través del chat, pero yo creo que es el secreto del crecimiento, desde el punto de vista empresarial. Bueno, y personal, social, etcétera, etcétera, ¿no? Me gusta mucho esta frase, o sea, le veo mucho sentido en momentos de tu carrera, ¿no? Que al final tú solo puedes llegar hasta un punto, pero te das cuenta que con un equipo puedes llegar tan más lejos. Pero cuesta de ver a veces. Pero bueno, es un claro ejemplo de la evolución del ser humano. Es decir, esta frase refleja el secreto de la evolución. Y es que si hubiésemos hecho las cosas de manera individualizada, es decir, no hubiésemos trabajado en colectivos, no hubiésemos crecido y evolucionado a través de colectivos y de grupos, el ser humano nunca hubiese avanzado tanto. Es decir, el hecho de ir de manera individualizada, sí, se puede llegar rápido a algún lugar, pero no se llega tan lejos, ¿no? Al final, uno puede remar hasta donde puede, hasta donde sus fuerzas le llevan, ¿no? Pero si en lugar de remar tú solo, estaban remando más gente, pues hay mucha más potencia, hay mucha más velocidad, hay diferentes conocimientos, se llega antes al sitio, se hace algo mucho más efectivo, mucho más funcional, por lo cual yo creo que es una frase que yo recomendaría para poder reflexionar. Total. Perfecto, Mar. Pues no sé si quieres puntualizar algo al respecto, un mensaje que quieras destacar antes de despedirnos. Nada, o sea, muchísimas gracias por invitarme, poder compartir un poco también esta reflexión con vosotros. Creo que hay mucho por hacer, ¿no? Todavía en el mundo de los recursos humanos, en poner a las personas, desarrollar a las personas, sacarle todo el potencial. Y nada, es un tema con el que siempre he abierto a conversar con vosotros, a debatir con vosotros, porque creo que es lo que nos va a ayudar como empresa, como país, como todo a evolucionar y a crecer, sin lugar a duda. Pues, Marc, aprovecho porque están comentando la película y en este caso Juan Panella dice que es sobre los inicios de la Guerra Mundial, grupo de músicos que son perseguidos por los nazis. Sí, sí. Para traer el recuerdo de esta película, por lo cual Juan también, Juan Panella, la ha visto. Esta película, que yo no la conocía y de hecho me la voy a poner de tarea de localizarla. Es dura, es durilla, es intensa, efectivamente, va sobre eso. Hay dos hermanos, se pelean, es durilla. Pues no sé si alguien quiere comentar algo más a través del chat de LinkedIn, que lo podéis hacer en este momento. Yo también os quiero agradecer primero, gracias Mar por tu tiempo, por tu gestión del tiempo, que también es importante, por distribuirlo también al círculo de expertos de la red. Agradecer a todos los asistentes y bueno, recordarles que nos vemos en el próximo mes de diciembre, en el próximo círculo de expertos. Y yo para terminar, simplemente quería indicar que me quedo con esta frase que a mí me ha marcado, Marc, y tengo que decirlo, que es: las personas diferencian a las empresas, por lo cual trabajemos en este aspecto. Gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.